Bien, damos inicio entonces a la clase virtual para el grupo de Penal Especial 2 y seguimos de esta manera nuestro pensum académico. No antes, sin mencionar que hacemos este tipo o acudimos a este tipo de mecanismos virtuales atendiendo las circunstancias de pandemia que se declaró por la Organización Mundial de la Salud y que fueron acogidos por la corporación. De esta manera, el objetivo de esta clase es que ustedes puedan ver el contenido académico que estamos grabando con estos videos en cualquier momento, haciendo uso de la plataforma YouTube. Les quiero precisar que junto con este contenido virtual se va a acompañar unas diapositivas que yo en su momento les voy a cargar en la plataforma Splavia. Entonces ustedes van a tener ese material de estudio y también van a tener a disposición este video que lo pueden ver en cualquier momento. Pero la idea es que lo hagan durante esta semana a efectos de que puedan plantear los interrogantes o las dudas que tengan y que yo se las pueda resolver. Porque por cada semana vamos grabando un contenido audiovisual. Bien, dicho eso, también aclaro que el video lo puede ver cualquier estudiante, pero sobre todo va dirigido para los estudiantes de penal especial. Dicho esto, entonces, nos corresponde estudiar en el día de hoy el delito de la falsedad monetaria sobre el bien jurídico tutelado de la fe pública. Para tales efectos les recomiendo que estén acompañados del Código Penal porque vamos a hacer lectura de algunos tipos penales. Recuerden que el estudio que estamos haciendo de momento es un estudio dogmático y casuístico, pero entonces es necesario que tengan a la mano el Código Penal. Entonces, respecto a la falsedad monetaria, el bien jurídico tutelado aquí es la fe pública y sobre ello tenemos que indicar que los delitos que están aquí enmarcados, los cuales empiezan a partir del artículo 273 del Código Penal, vayan ubicándose a partir de ese artículo 273 Código Penal, reitero, están bajo la tutela del bien jurídico de la fe pública. Pero importa resaltar que estas conductas que se encuentran en este cobijados por este bien jurídico tutelado son conductas pluriofensivas, es decir, no solamente afectan el bien jurídico de la fe pública, sino que afectan a otros bienes jurídicos, por ejemplo, como la seguridad monetaria por parte del Estado o la soberanía monetaria por parte del Estado, teniendo en cuenta que es al Estado el que le corresponde la posibilidad de emitir moneda y también ponerla a circular. Además, también afecta otros bienes jurídicos como la seguridad que tiene todo ciudadano frente a que el Estado tenga ese poder de circular la moneda. Es decir, cuando se realiza una conducta falsiaria de una moneda o cuando se pone a circular una moneda espuria o falsa, se atenta no solamente contra la fe pública, sino que también se afecta contra ese monopolio que tiene el Estado para emitir monedas o ponerlas a circular. Pero a la vez también se afecta la credibilidad que las personas tienen frente al Estado. Entonces, dicho eso, la característica es que se trata de conductas pluriofensivas, pero el bien jurídico es uno solo, como ustedes lo pueden ver en sus respectivos códigos, que es el bien jurídico de la fe pública. Y cuando hablamos de fe pública, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de fe pública nos estamos refiriendo a la fe o a la confianza que tenemos los ciudadanos en cuanto a que los símbolos monetarios que utiliza el Estado son signos legítimos, son signos verificables, son signos oponibles a todos nosotros. Y por lo tanto, en nuestro tráfico comercial diario partimos de la idea o presumimos que todos esos valores son legales, son fidedignos, son confiables. Por tanto, cuando se altera esa confianza, se afecta la fe pública que se brinda a través de esos signos monetarios. Dicho esto, entonces vamos a hablar, vamos a mencionar las conductas que constituyen o que están enmarcadas dentro de este bien jurídico de la fe pública. La conducta, la primera la encontramos en el artículo 273, que es la falsificación de moneda. A continuación vamos a tener el tráfico de moneda falsificada, luego tenemos el tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda, que está en el artículo 275, y luego vamos a tener la emisión ilegal en el artículo 276, y finalmente vamos a tener la circulación ilegal de moneda en el artículo 277. Es decir, están enumerados cada uno de forma consecutiva. Les menciono los artículos para que ustedes se puedan ubicar en sus respectivos códigos. Entonces vamos a empezar con el primero. El primero es la falsificación de moneda, artículo 273. Yo estoy haciendo lectura del artículo del tipo penal, que lo tengo acá en una proyección, y ustedes pueden hacer la lectura con sus respectivos códigos. El artículo 273 dice así: el que falsifique moneda nacional o extranjera, ojo,
moneda nacional o extranjera, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses. Se trata de un tipo penal completo. Tiene una hipótesis normativa y tiene una consecuencia. ¿Y qué podemos decir de este tipo penal? Haciendo un análisis meramente dogmático. Lo primero, en cuanto al sujeto activo. Se trata de un sujeto activo indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de un tipo penal que no requiere una cualificación especial de la gente que cometa la conducta. Cualquier persona puede cometer esta conducta siempre tenga una idoneidad mínima para cometerla. Es decir, se trata de una persona que tenga la posibilidad de cometer este hecho punible. Dicho esto, entonces, se trata de un tipo penal de resultado. Cuando decimos que se trata de un tipo penal de resultado, estamos indicando que tiene que haber un cambio en el tiempo y en el espacio producto de esa falsificación de la moneda. Es decir, tiene que ser algo perceptible. Por eso indicamos que se trata de un tipo penal de resultado. Y también es un tipo penal de conducta o de ejecución instantánea. Eso quiere decir que una vez se falsifique la moneda, inmediatamente se tipifica o se consuma la conducta punible. Entonces, las características: sujeto activo indeterminado. Se trata de un tipo penal de resultado. Se trata de un tipo penal de lesión. Y se trata de un tipo penal de conducta instantánea. Bien. Corrijo acá, discúlpenme un momento, que esto también ha sido un poco nuevo para los docentes. Bien, seguimos entonces. En respecto al sujeto pasivo, ¿quién es el sujeto pasivo de esta conducta? Recuerden ustedes que cuando hablábamos de la fe pública hace un momento, les mencionaba que el titular de poner a circular la moneda o de poder emitir la moneda es el Estado. Entonces el sujeto pasivo aquí, quien se ve afectado, quien se ve vulnerado, es el mismo Estado. Eso por un lado, digamos en primer lugar es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la titulación a través del Banco de la República de poder emitir la moneda que circula en nuestro territorio. Ahora bien, aparte del Estado, también vemos que se afecta a la fe pública respecto a los ciudadanos y respecto a la sociedad, porque tenemos la confianza de que las monedas que se están traficando en el comercio diario, pues son monedas legítimas. Entonces, cuando se vulnera o se altera o se simula o se falsifica una moneda, pues esa fe pública también se ve afectada. Entonces, el sujeto pasivo en primer lugar es el Estado, pero también consideramos que lo es también la sociedad en su conjunto, porque se ve afectado en cuanto a la falsificación de la moneda que es necesaria para el tráfico diario de la compra de bienes y servicios. Bien, en cuanto al objeto material de este tipo penal, el objeto material es sobre lo que recae la conducta y el objeto material es la moneda. Si usted hace una lectura del tipo penal, van a encontrar que se refiere a la moneda nacional y extranjera. Es decir, no solamente se va a proteger a la moneda propia de nuestro país, el peso, sino también a la moneda extranjera. Pero respecto a la moneda extranjera se requiere que, aun cuando no lo dice el tipo penal, se requiere que sea una moneda que circule y que tenga aceptación dentro de nuestro territorio. Por ejemplo, el dólar o cualquier moneda internacional que se pueda traficar legalmente dentro de nuestro territorio, pero que sea objeto de falsificación. Entonces, se falsifica o se tipifica la conducta cuando se afecta, cuando se vulnera, cuando se simula, cuando se altera una moneda nacional, pero también una moneda extranjera que tenga aceptación en nuestro territorio. Ahora, cuando hablamos de moneda, nos referimos a no solamente a la moneda metálica, sino también nos referimos al billete, al papel moneda, porque el papel moneda hace a la vez de la moneda metálica. Lo que pasa es que el papel moneda surge históricamente como un medio más fácil de transportar o de traficar o de realizar comercios entre las ciudades o entre los pueblos, porque la moneda, aun cuando reemplazó la primitiva forma de trueque, que fueron los primeros inicios que se inició a tener una idea de ponerle un valor a las cosas, y fue reemplazado por la moneda metálica, en su momento la moneda metálica también se hizo muy pesada y fue reemplazada por el papel moneda por la facilidad del comercio. Entonces, cuando hablamos de objeto material del tipo penal de falsedad monetaria, nos estamos refiriendo a la moneda metálica, pero también al papel moneda, es decir, a los billetes como comúnmente nosotros los denominamos. Bien, disculpen un momento, esto aquí se mueve. Bien, ahora, frente al objeto material, también es bueno señalar
que el artículo 278 del Código Penal nos va a señalar que existen unos documentos que son emanados por parte del Estado que se equivalen o se equiparan a las monedas, tanto metálicas como al papel moneda. Estamos hablando de los bonos de deuda, de los pagarés, de los valores o de las acciones que emite el Estado, o que emite el Estado o que hagan parte de empresas donde el Estado tenga participación. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de pagaré, no nos referimos a un pagaré que es firmado por un particular. Si un pagaré firmado por un particular como título de valor es falseado, es falsificado, estaríamos hablando de una falsedad de un documento privado. Aquí cuando hablamos de documentos que se equiparan a la moneda, estamos hablando de documentos que son emanados del Estado o de empresas donde el Estado tenga participación y que son objeto de vulneración o falsificación. ¿Dónde encuentran eso? Artículo 278 del Código Penal. Entonces, el objeto material son las monedas nacionales, las monedas extranjeras y lo que equivale a monedas materiales, a monedas metálicas o papel moneda, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 278 del Código Penal. ¿En qué consiste la conducta de falsificar la moneda? La conducta consiste en imitar, en adulterar o simular. Y para ello podemos señalar, por ejemplo, denme un segundo, cuando hablamos de imitación es la fabricación que se hace de una moneda metálica o de un billete o papel moneda. Es la fabricación completa que se hace, con los equivalentes, con los signos y con las equivalencias propias de la moneda original o del billete original. Pero también puede pasar que no solamente se fabrique, sino que se utilice parte del billete original y se altere en sus, por ejemplo, en sus cifras, de su contenido, utilizando como base un billete y alteren este mismo billete y le pongan una cifra diferente. O utilizando parte del billete, en este ejemplo que estoy colocando aquí con este billete que está en la mano, y se utiliza una parte original y se adhiera una parte falsa. Esa es una de las modalidades que se utilizan para la falsificación de la moneda. Es decir, no solamente la fabricación, se puede tipificar no solamente con la fabricación total de la moneda metálica o del papel moneda, sino también con la alteración de un billete original, alterando sus características o sus valores propios. Esas son formas en cómo se desarrolla la conducta de la cual estamos hablando. Bien, ¿cuándo se consuma esta conducta? La conducta, como es una conducta de resultado y de ejecución espontánea, se consuma una vez se hace la fabricación, una vez se hace la imitación, una vez se hace la alteración de las cifras. En ese momento se consuma materialmente la conducta penal. Eso deben tenerlo claro. Eso es bueno tenerlo claro, como venía diciendo, porque es el momento en que a partir de ahí se entiende que se tipifica la conducta materialmente. E igualmente eso implica que no se requiere, para este tipo penal de que estamos hablando de la falsificación de moneda, no se requiere que se ponga a circular. Simplemente es la alteración o la falsificación o la imitación o la adulteración de la moneda metálica o del billete del papel moneda e inmediatamente se consuma la conducta, independientemente si se pone o no a circular la moneda que se falsificó, porque la circulación hace parte de otro tipo penal del cual vamos a hablar más adelante. Ahora, se requiere algo muy importante: la falsificación o la adulteración o la fabricación de una moneda falsificada o una moneda espuria o de un billete espurio. Se requiere que la imitación que surja de esa fabricación sea idónea o que guarde características propias con el original. Es decir, se requiere que exista una identidad o una potencial identidad entre el objeto falsificado, es decir, entre la moneda original y la que surge de ese proceso de falsificación. Es decir, no se va a tener como tipo penal o como conducta penal o como consumación de la conducta cuando se hace una imitación burda, cuando se hace una imitación, digamos, que es notable a los sentidos. Se requiere que exista una falsificación que no sea muy detectable. Es decir, las falsificaciones burdas que saltan a la vista, pues no van a adecuarse en la conducta penal de la que aquí estamos hablando. Bien, como quiera que esto es un tipo penal de resultados, como lo decíamos a un principio, al ser de resultado, es decir, a provocarse un cambio en el tiempo y en el espacio, ese cambio, antes de que se dé esa consumación del delito, ese proceso puede ser interrumpido. Y si es interrumpido, por lo tanto, admite el amplificador del tipo de la tentativa.
¿Cuándo podríamos hablar de aquí de que surge la tentativa en la falsificación monetaria? Cuando, por ejemplo, el proceso de fabricación de la moneda se interrumpe. Es decir, los actos ejecutivos se interrumpen por cualquier circunstancia ajena a la voluntad del sujeto agente. Imaginémonos, por ejemplo, un allanamiento que se hace en una fábrica clandestina donde están falsificando monedas y papel moneda. Y ingresa la policía e interrumpe ese proceso de falsificación. Digamos que todavía no han falsificado el primero, pero están en ese proceso. En ese caso, el delito queda en fase de tentativa. Bien, dicho lo anterior, el otro tipo penal sobre el cual vamos a hablar rápidamente es el de tráfico de moneda falsificada, que se encuentra en el artículo 274 del Código Penal. Pueden ubicarse. Este artículo dice de la siguiente manera: el que introduzca al país o saque de él, adquiera, comercialice, reciba o haga circular moneda nacional o extranjera falsa, incurrirá en prisión. Fíjese que es un tipo penal que tiene un sujeto activo indeterminado. Es una conducta alternativa porque tiene varios verbos rectores. No solamente se consuma con uno de ellos, sino que consagra muchos, de los cuales ya les he venido mencionando. Y por lo mismo, según la tipificación propia, inmediatamente nos está indicando que es un tipo penal que requiere una intención por parte del que le trafique. Es decir, quien vaya a cometer este tipo penal de tráfico de moneda tiene que conocer que efectivamente la moneda de la cual está haciendo uso es falsa. Es decir, no se me puede a mí señalar o no se me puede decir a mí una conducta diferente si yo no sé que la moneda que estoy circulando es falsa. Si yo por error tengo una moneda o un billete que es falso y no me di cuenta de la misma y hago uso de ello, es decir, yendo por ejemplo a un supermercado o yendo a una tienda o viajando con él al extranjero, no se me puede señalar de que cometo esta conducta. ¿Por qué? Porque yo ignoro el contenido de esta falsificación, sobre todo cuando las falsificaciones son muy buenas. En este sentido, este tipo penal de tráfico de moneda se va a tipificar cuando el sujeto agente conoce efectivamente que está traficando o está haciendo un uso de un documento que él sabe que es falso, de una moneda que él sabe que es falsa, tanto metálica como un papel, moneda o billete. Entonces se requiere que el sujeto agente, que es indeterminado, sepa que efectivamente está haciendo uso del valor o de la moneda que es falsa. Se requiere que tenga esa conciencia de la ilicitud de sus actos. Y por lo tanto, al tener conciencia de la ilicitud de sus actos y hacer uso de esa conducta, se puede concluir que este tipo penal no admite la modalidad culposa. Es decir, por culpa tú no vas a traficar una moneda. Bien, los verbos rectores de este tipo penal, recuerden ustedes que es del artículo 274, son varios. Tiene una conducta que se va a ejecutar de forma alterna porque tiene varios verbos rectores. Entre los verbos rectores encontramos introducir y sacar. Introducir al país una moneda nacional o extranjera falsa. Eso creo que es sencillo comprenderlo. Es simplemente la labor de introducir el territorio. Y no se requiere que la introducción o sacar los dineros falsos se hagan por un medio legal. No, puede ser que se haga por fronteras sin tener los respectivos documentos de tránsito entre un país y otro. Pero también se puede hacer uso, por ejemplo, se puede incurrir en este verbo rector si se utilizan medios legales. Por ejemplo, una persona que viaje desde Miami a Colombia utilizando todos los canales normales de un viaje normal, utilizando su pasaporte con su visa, pero llevando un portafolio con monedas falsas. Pero a la vez, reitero, también se puede hacer entrando o saliendo del país por un medio no regulado por migración. Entonces, ese es el primer verbo rector. Introducir o sacar del territorio nacional una moneda nacional o extranjera. También tenemos que dentro de los verbos rectores se encuentra adquirir. Y adquirir es la acción de recepcionar una moneda que es falsa. Yo tengo que saber que la moneda que voy a recibir es falsa y yo la adquiero, yo la recibo a título oneroso, señala la doctrina. Es decir, debe haber una negociación para yo recibir esos billetes falsos. Este tipo penal es importante, digamos, destacarlo porque se diferencia de la fabricación, de la falsificación de la moneda, porque es que aquí al sujeto agente no se le está señalando o no adecua su conducta por fabricar o falsificar. No, se le está señalando por hacer uso de esa moneda falsa, ya sea introduciéndola al país o sacándola o adquiriéndola, o también en los otros verbos rectores que vamos a ver a continuación.
Por ejemplo, cuando se circula, yo recibo el papel moneda falso, yo recibo la moneda metálica falsa y yo la pongo a circular. Entonces, también se tipifica cuando Entonces, decíamos que son varios los verbos rectores que componen este tipo penal y básicamente es introducir, sacar, comercializar, adquirir y poner a circular. Aquí hay algo que sí señala la doctrina, es que pareciera como si el legislador redundara con la utilización de tantos verbos rectores. Pues bastaría solamente señalar que el único verbo rector que podría tipificar la conducta sería el de circular. Entonces la doctrina critica mucho esta forma como se legisló o cómo se compuso este tipo penal de tráfico de moneda falsificada, porque bastaría solamente como verbo rector el de poner a circular. Poner a circular abarcaría todos los verbos rectores que hemos mencionado, como introducir, como sacar, como recibir, como adquirir. Entonces, solamente con el verbo rectar de hacer circular hubiera sido suficiente. Sin embargo, seguramente el legislador creyó que abundando en verbos rectores, se hacía un poco más claro la intención de proteger el bien jurídico de la falsedad pública. Perdón, el bien jurídico de la fe pública. Bien, ya para terminar con el delito de tráfico de moneda ilegal, hay que indicar que este tipo penal, como quiera que es un tipo penal de resultado, el mismo admite el amplificador de la tentativa. Entonces, ¿cuándo se podría dar la tentativa en un caso concreto de tráfico de moneda falsificada? Cuando precisamente se interrumpe ese proceso de traficar, ya sea cuando se interrumpe el ingreso o cuando se interrumpe el proceso de sacar la moneda falsa o cuando se interrumpe el proceso de recibir o de adquirir o de hacer circular. Cualquier forma que interrumpa con cualquier acto ajeno a la voluntad del sujeto agente, se entiende que la conducta va a quedar en grado de tentativa. Un ejemplo sería la persona quien quiere ingresar al territorio nacional una moneda falsificadas, nacional o extranjera, y es detenido por migración e inmediatamente esa persona, la conducta va a quedar enmarcada en el tráfico de moneda falsificada, pero va a quedar sujeta a la sanción de este tipo penal, pero en la modalidad tentada. ¿Por qué? Porque no se concretizó tal y cual lo señala el tipo penal. Entonces, reitero, este tipo penal, como quiera que es un tipo penal de resultado, admite el amplificador del tipo de la tentativa. Faltan otros tipos penales para terminar de explicar todo lo que concierne al bien jurídico de la fe pública, pero no me quiero hacer extensivo en el video porque a mayor tamaño del video pues es más difícil cargarlo. Entonces vamos a dejar o voy a interrumpir aquí y luego en posterior momento voy a continuar con las explicaciones de los distintos conductas penales que componen el bien jurídico de la fe pública. Les vuelvo a repetir que como documento complementario de este material van a encontrar unas diapositivas que voy a cargar en la plataforma Explavia, de las cuales ustedes pueden hacer uso. La idea es que ustedes puedan comentar este video, pueden plantear sus inquietudes, las dudas o preguntas en el foro que se utiliza en la parte de abajo o se despliega en la parte de abajo de cada video que se agrega en YouTube, en la plataforma de YouTube. Entonces espero que lo hagan y estaré prestos a resolver sus inquietudes durante esta semana. Les agradezco la atención prestada y también les pido disculpas si por algunos movimientos, errores de edición, pero digamos que esto es algo un poco sorpresivo, pero a la vez es muy interesante hacer uso de estas plataformas para continuar los procesos académicos. Espero que estén cumpliendo la cuarentena, que se queden en sus casas y ojalá todo este tema de la pandemia pase y que ojalá no nos afecte a ninguno de nosotros. Espero que estén bien y posteriormente estaré cargando otros videos. Que pasen buen día.